de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Damos la bienvenida a la doctora Awilda Candelario, neuróloga. Con ella siempre tenemos muchos temas que conversar y la verdad que le reconocemos esa facilidad que tiene de comunicar. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, Mindra, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios y a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Siempre, doctora. Hablemos de una enfermedad que tiene mucho temor en la sociedad, pero tal vez tiene muy alto nivel de conocimiento. Hablemos de Parkinson. Primero, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Y algo muy importante, esta sintomatología previa de algunas acciones que pudieran inducir o pensar que se está ante esta enfermedad. Claro que sí, Mildred. Mira, la enfermedad de Parkinson es un trastorno de los movimientos o enfermedad de movimientos anormales. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, luego de la enfermedad de Alzheimer, que es la primera. Signos y síntomas tiene mucho. Incluso hacías varias preguntas ahí mismo, porque comentabas que qué pasa antes de desarrollarse los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma, por ejemplo, es el temblor. Si bien es cierto, el temblor es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson, no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson van a presentar temblor y no es el temblor el primer síntoma de enfermedad de Parkinson. Entonces, se ha descubierto que en las enfermedades degenerativas, hasta 20 años antes de presentar signos y síntomas, ya hay lo que se conoce como preclínica. Cuando empieza a nivel fisiopatológico la acumulación, por ejemplo, en el caso de Parkinson, de los cuerpos de Lewy a nivel del sistema nervioso central y a desgastarse lo que es la pars compacta o sustancia negra que se encuentra en la pars compacta del tallo cerebral, que es lo que da la disminución de los niveles de dopamina. Para que se presente la enfermedad de Parkinson, hay los signos y síntomas, debe haber una caída de dopamina del 80%. Entonces pueden pasar hasta 20 años produciéndose la fisiopatología de Parkinson sin haber las manifestaciones clínicas que alertan al paciente y a los familiares. Dentro de las manifestaciones comunes del Parkinson, tenemos los 4 signos cardinales, que son manifestaciones motoras, porque aunque te digo que es una enfermedad de trastorno de movimiento, también tiene manifestaciones no motoras, o sea que no van a afectar el movimiento o la capacidad motora del paciente, sin otros síntomas como vamos a hablar. ¿Cuáles son estos 4 signos cardinales? Está el temblor, que usualmente es un temblor de reposo y empieza casi siempre en un miembro y en la mano. Es muy común en lo que le dice cuenta monedas porque el paciente va a estar como si estuviera contando monedas. El otro signo cardinal es la bradicinesia o acinesia, que es la disminución de los movimientos con disminución en su velocidad y amplitud. A medida que se va progresando los movimientos finos, el paciente se va haciendo más lento, incluso puede llegar a la cinesia o dejar de moverse o congelamiento. El otro signo cardinal de la enfermedad de Parkinson es la rigidez, que es un aumento del tono muscular donde el paciente va a estar súper duro y contraído y se llama signo de rueda dentada porque cuando uno lo está examinando de forma pasiva, siente como los engranajes de una rueda de dientes mecánica y por eso le dicen signo de rueda dentada a este tipo de rigidez que presenta la enfermedad de Parkinson. Y la otra manifestación cardinal de las manifestaciones motoras de Parkinson es el trastorno en la estabilidad de la postura. O sea, un paciente que está derechito, tú ves que se encorva hacia adelante y ocasionalmente hacia un lado y que pierde el reflejo postural, o sea que caminando se puede caer. Y si lo toca o vas por un lugar estrecho, el paciente se congela y da caídas con trauma frecuente. Esos son síntomas motores. Ok, dos preguntas en una. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes desarrollan para diagnosticar la enfermedad? Y si todos los pacientes tienen o pueden padecer los mismos síntomas. Mira, los signos y síntomas van a variar de un paciente a otro. Incluso en el mismo paciente
a lo largo del tiempo y el desarrollo de la enfermedad, las manifestaciones clínicas van a variar. Ya te comentaba de las 4 manifestaciones motoras, que son rigidez, temblor, inestabilidad postural y bradicinesia. Y los síntomas no motores son, por ejemplo, el paciente va a tener una cara inexpresiva, es muy frecuente que el paciente tenga trastorno del sueño, con sueños vívidos, que el paciente tenga ansiedad, que tenga deterioro cognitivo, que tenga, por ejemplo, a nivel gastrointestinal constipación o estreñimiento. Son manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson. Cada paciente va a presentar una o varias combinaciones de las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que solamente van a tener el trastorno de la marcha y la lentitud, que es una variante de la enfermedad de Parkinson, no trémora o rígida cinética, y otros van a temblar. ¿Cuáles son las maneras de hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson? La principal es las manifestaciones clínicas que te acabo de mencionar, teniendo esos 4 criterios de discapacidad o manifestaciones motoras. También se hace dependiendo del tipo de Parkinson. Hay Parkinson genético y hay Parkinson idiopático y hay Parkinson secundario. En el paciente con Parkinson genético, el diagnóstico te lo va a dar, además de las manifestaciones clínicas, la determinación de ciertos genes, pero cada día descubre más genes y, por ejemplo, en el país no tenemos la facilidad de hacer estos genes. Están los hallazgos anatomopatológicos, que son los que te van a dar a ti un diagnóstico más definitivo. Eso significa que yo hago una biopsia cerebral y determine los cuerpos de Lewis y las neuritas que van a decir, mira, el paciente tiene anatomopatológicamente una enfermedad de Parkinson con las características de los depósitos de alfa-cibonucleína a nivel del sistema nervioso central, además de la sustancia negra en la parte compacta, la ausencia de dopamina. Entonces eso te ayuda. Pero en el país nosotros no hacemos genética, ni en ninguna otra parte del mundo se anda haciendo una biopsia cerebral para saber si el paciente tiene Parkinson, porque el pilar del diagnóstico va a ser las manifestaciones clínicas y los criterios clínicos son los que te dan el diagnóstico en más del 80% verdaderos. Sí, Podemos ¿no? doctora Awilda, es común cuando uno ve una persona diagnosticada con esta condición que tiene una edad avanzada. Entonces nos preguntamos si un menor, como es mi caso de 35 años, puede sufrir de Parkinson y a la vez si se puede prevenir esa enfermedad. Menorcito, el Parkinson juvenil existe. La mayoría de los pacientes que presentan Parkinson juvenil son aquellos que tienen las características genéticas o variantes genéticas que hacen Parkinson juvenil, pero no solamente los genes. O sea, tú puedes tener tu papá, tu mamá, un hermano, una tía afectada y no necesariamente tú tengas una variante juvenil del Parkinson genético. También se ven implicados en el Parkinson secundario a los problemas tóxico-ambientales. Por ejemplo, aquellos pacientes que se drogan con el SMM, los pacientes que tienen exposición a los herbicidas, los pacientes que tengan un hiperparatiroidismo con una enfermedad de FARS, un síndrome de FARS que afecte los ganglios basales. También tenemos el Parkinson adquirido segundo a anestesia con paro respiratorio a la hora de hacer una cirugía prolongada, que haya algún problema con la anestesia. Hay Parkinson secundario a medicamentos, por ejemplo, los antipsicóticos o neurolépticos, como el Aldol, que es muy común en nuestros pacientes que lo usen, los pacientes que usan calcio antagonista, como la flunaricina, la cipricina, la metroclopramida, que es un medicamento muy usado en nuestra emergencia para las náuseas, vómitos y vértigo. También los pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular de ciertos lugares estratégicos, como el tallo cerebral o los ganglios basales, puede adquirir un Parkinson sin importar la edad. Pero los Parkinson juveniles, las mayorías son genéticos. Es bueno destacar que de 100 pacientes con Parkinson, 5 a 15 pueden tener Parkinson genético, pero alrededor del 80%, 85% es idiopático, o sea que no sabemos la causa. Estamos conversando con la doctora Awilda Candelario, quien es neuróloga internista, y el tema es el Parkinson. Doctora, el Parkinson, la calidad de vida del paciente que padece de esta condición. Una persona diagnosticada con Parkinson, ¿se pudiera hablar de unas expectativas de vida? Esa persona puede llevar quizás una vida normal. Ya usted habló de la capacidad degenerativa de la misma. Háblenos un poquito de esto, porque mucha gente que le diagnostica Parkinson ya entienden que prácticamente todo está perdido.
No todo está perdido. Si bien es cierto que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, sí tiene muy buen control porque hay muy buenos medicamentos para mejorar lo que es la calidad de vida y hacer que el paciente tenga las actividades diarias de la vida prácticamente normal. Todo paciente va a ser diferente. Incluso la medicina debe ser medicamentos a la medida del paciente y de acuerdo al estadio de Jardenhoek que tenga, que es una escala que usamos, que el paciente puede tener, por ejemplo, solamente un poquito de lentitud, un poquito de temblor. Incluso hay algunos pacientes que cuando están empezando las manifestaciones clínicas motoras deciden no tratarse, solamente con medicación cambio del estilo de vida, ejercicio, baile, dieta, y modificar el estilo de vida para no enfermarse. Pero a medida que el paciente va progresando, sí necesita medicamentos. Los medicamentos van a ser sintomáticos, pero el paciente puede dejar incluso de temblar en algún momento del día, porque a medida que pase el efecto del medicamento va a volver las manifestaciones clínicas, o sea, las manifestaciones van a ser dependientes de medicamentos, pero el paciente puede totalmente tener una vida normal durante 15, 20 años y puede morir de otra cosa. Tener una enfermedad de Parkinson no significa que la esperanza de vida esté acortada, pero va a depender del estadio y del paciente, porque todos los pacientes con Parkinson van a hacer manifestaciones clínicas y combinaciones de los signos y síntomas diferentes. Si, por ejemplo, un paciente que tenga mucho trastorno de la marcha, si se cae, por ejemplo, y se rompe la cadera o se fractura la cadera, puede hacer un tromboembolismo pulmonar y fallecer. No falleció de Parkinson, falleció de una complicación asociada al Parkinson, que fue la fractura de la cadera con una formación de un trombo. Pero hay medicamentos buenos y el paciente no tiene que creer que tiene ya una fecha límite de que va a morir de Parkinson, porque no es cierto. Sí. Doctora, ¿Quién es más? de la familia, Sí, de componente, la familia como componente de apoyo a ese paciente. ¿Qué papel juega y qué tan determinante pudiera ser? Mira, es un papel protagónico, ¿ok? La red de apoyo familiar va a ser indispensable. Recordemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a ser pacientes envejecientes. Entonces, puede llegar un momento de que el paciente necesite ayuda total para hacer las actividades diarias, vivir como son caminar, alimentarse, bañarse, y tiene que usar andador. La enfermedad de Parkinson se asocia cuando tiene un estadio avanzado con demencia. Entonces, quiero recordar, beberse los medicamentos, no. No todos los pacientes, repito, van a ser la misma gravedad de la enfermedad de Parkinson. Pero es una enfermedad que, si bien afecta a uno, impacta a toda la familia. No solamente por la discapacidad motora y no motora que tenga el paciente, sino también la carga emocional y económica, porque los medicamentos en nuestro país son un poco costosos. Entonces, es muy importante que desde el inicio todos los familiares se involucren. Incluso los cuidadores principales pueden tener síndrome de burnout o agotamiento emocional por cuidar a un viejito que está degenerando, que se está desgastando, que tú a veces lo ves como, qué sé yo, si fuera el papá, el patriarca de la familia, el que siempre estuvo adelante y ahora necesita cuidados hasta para caminar, comer, dormir. Y entonces es una enfermedad que impacta a toda la familia. Doctora, de acuerdo a lo que uno puede observar, el hombre es más propenso a sufrir de esta enfermedad. ¿Por qué es así? ¿Y qué porcentaje podría definir eso? Sí, mira, se cree que la enfermedad de Parkinson es más frecuente en el hombre porque la mujer tiene un cierto factor protector a nivel hormonal de los andrógenos y estrógenos. No es tanto la diferencia, es como 3:1. O sea, que si tú tienes 100 pacientes, 60 van a ser hombres y 40 mujeres. No es bien conocido el por qué. Es como las enfermedades autoinmunes, que se sabe que son mucho más frecuentes en la mujer, entonces el Parkinson es mucho más frecuente en el hombre. Sí. Doctora, cuando indica modificar el estilo de vida, ¿eso implica alguna limitación en cuanto a lo que come o toma esa persona, la actividad física, por ejemplo, el tema de la potencia sexual se ve afectado? Sí, si tú supieras que de todos los factores de riesgo que mencionaste, por ejemplo, hay uno que para otras enfermedades neurológicas como el accidente cerebrovascular o el Alzheimer, nosotros la prohibimos. No estoy diciendo que el paciente debe fumar, pero se ha mostrado que el cigarrillo puede ser protector para lo que es la enfermedad de Oh. ¿Qué tú llamas de cambio de estilo de vida? Eso mismo que mencionaba.
ejercicio físico, mental, comida saludable, sobre todo la dieta mediterránea, buen control de los factores de riesgo cardiovasculares como son presión arterial, diabetes, niveles elevados de colesterol y glicemia. Entonces, con eso tú estás conservando lo que es el reservorio cerebral cognitivo, donde si un cerebro está saludable, tiene buena circulación, evitas tener otras enfermedades como comorbilidades del Parkinson, además que disminuye el Parkinson, el impacto en las manifestaciones clínicas van a ser más prolongadas y la enfermedad va a ser menos severa. Y si uno quiere, por ejemplo, con el tema, doctora, de rendir un culto al dios Baco, al dios Pérgamo, ¿eso está limitado? Me refiero al consumo de alcohol. Bueno, mira, para las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer se recomienda una copa de vino al día, máximo una copa, y de las pequeñas, no esa super copa que hay. Pero Bueno. el Parkinson no. Incluso hay algunos pacientes que creen que como se relajan en eso, el temblor pudiera mejorar, sobre todo en un parkinsonismo secundario, con el uso de alcohol, que hay pacientes que abusan del alcohol, queriendo controlarlos con alcohol el temblor, pero no se recomienda, realmente no se recomienda. Te comentaba que hay sustancias naturales que han jugado un papel en lo que es la prevención, aunque no tiene mucha evidencia científica, como la coenzima Q10 y el té verde, y los jugos verdes que se usan ahora mucho en nutrición, se han visto que disminuye lo que es la prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Sí, doctora, comer saludable, ya usted habló de la parte nutricional. ¿Comer saludable pudiera ayudar a la prevención de Parkinson? Claro que sí, no solamente del Parkinson, sino de cualquier otra manifestación neurológica de cualquier otra enfermedad. Ah, muy bien. Así mismo. Muy bien. Doctora, Bueno. y finalmente por mi parte, la incidencia de Parkinson en la República Dominicana está registrada estadísticamente, si es alta o es pequeña. Tenemos muchos casos de Parkinson. De hecho, ahora estamos trabajando con unos estudios para saber la incidencia y prevalencia en República Dominicana, porque lamentablemente nuestras estadísticas son malas o no tenemos. Y también se va a empezar un estudio de Parkinson genético por un grupo de colegas, donde vamos a ver cuáles son los genes, porque los genes pueden variar país en país, e incluso en el mismo país, como son genéticas familiares, que tiene que ver también la consanguinidad, pueden variar, y estamos introduciéndonos en ese mundo. ¿Está incluida dentro de la cobertura básica de salud tratar este tipo de condición? Lamentablemente no. Hay algunas ARS que sí te dan, tú sabes, te dan 8,000 pesos de anuales de medicamentos. Entonces hay 2 o 3 que lo cubre, pero si por ejemplo un medicamento cuesta 2,000 pesos, ya el cuarto mes tú no vas a tener fondo. Entonces no. Está lo que se llama la Fundación Dominicana del Parkinson, que actúa activamente la Fundación Activo 2030, que ayuda a los pacientes con algunos medicamentos. Pero igual, mira, hay que tener el favor político. Deberíamos hacer una ley que haga que la ARS tenga cobertura de este tipo de enfermedades, tanto Parkinson como Alzheimer, porque son cosas que van a ser degenerativas, propias de la edad en su mayoría de los casos, y que las medicaciones son costosos, pero ahora mismo no. No, doctor, lo que pasa es que fue un sistema de salud pensado y concebido para los jóvenes y los sanos. Ya cuando la gente envejece y se enferma, que bueno, que busca la manera de resolver. Doctora, así es, fíjate que a los viejos se le quitan los seguros. Exacto, es un sistema de salud para jóvenes y sanos, o sea, fíjate que es funcional. Doctora, brevemente, porque sé que el tiempo se nos está cortando, pero a veces las personas sin formación médica utilizan casi como sinónimos Parkinson y el tema del Alzheimer. Diferencias básicas entre estas dos enfermedades. Son totalmente diferentes. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que tiene que ver con las capacidades cognitivas, memoria, lenguaje, orientación visoespacial, planificación. Afecta la mente. El Parkinson afecta el cuerpo, afecta la calidad de cómo te mueves, produce temblor, caída frecuente, lentitud y rigidez muscular que van a no debilitarte, sino a discapacitar tu función motora o física. Cuando hablamos de motor, hablamos del cuerpo físico, los movimientos. Ahora sí, bien es cierto, tienen una estrecha relación. Se habla de las demencias asociadas a parkinsonismo, porque no solamente el Parkinson, como es una enfermedad en el envejeciente, puede acompañarse de un Alzheimer, sino que hay la demencia propia del Parkinson, demencia asociada a parkinsonismo. Parkinsonismo son signos y síntomas del Parkinson que pueden tener características atípicas o poco
poco, como te decía, en rueda dentada, sino que van a tener algo más. Y, por ejemplo, tenemos la demencia de Lewy, la degeneración córtico-basal, la degeneración frontal, que van a ser demencias que pueden estar asociadas a signos y síntomas de Parkinson y de Alzheimer. Es como una mala mezcla, una mala lotería, sin enfermedad de Parkinson ni de ser Alzheimer. La gente lo confunde porque le dan a los viejitos y a veces tienen el Parkinson mala memoria, no necesariamente por tener un Alzheimer, pero son muy comunes en el mismo grupo de edad etario y se pueden relacionar no solamente una demencia tipo Alzheimer, sino otro tipo de demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Bueno, gracias a la doctora Awilda Candelario, quien es neuróloga internista. Gracias por traernos tanta orientación sobre este tema, doctora, porque del Parkinson como que quizás nos damos cuenta que no lo sabemos todo, ¿verdad? Conocemos personas que han sufrido, familiares, amigos, que han sufrido de esta terrible situación, pero como que uno como que quería conocer más de qué se trata esta condición. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Gracias, doctora. Vamos a la pausa porque nos queda Cristian Rojas. Tiene que venir por ahí, Cristian, ya. Está calentando el brazo. Viene con los deportes.